Mucho gusto en estar con ustedes como siempre. De nuevo estamos dentro de esos capítulos estupendos que tienen como centro la fe y las manifestaciones de la fe para orientación del hombre, para orientación de la sociedad, para superación de las personas. Y esto es muy importante, el tema de hoy, porque precisamente se trata de ver qué humanismo es el que tenemos que aceptar. ¿A qué se llama humanismo? ¿Cuáles un poco las repercusiones que puede tener ese humanismo? Porque, como nos damos cuenta, hay muchos humanismos, simplemente por centrarnos un poquito lo que ha sido la evolución de la ideología en este tema en estos últimos años. Pues recordemos, por ejemplo, de que hay un humanismo propio del siglo XV, el humanismo del siglo XV, que es un humanismo en que fundamentalmente es de tipo lingüístico, de tipo de volver a la cultura griega, como ya lo habíamos comentado en alguna vez, pero también los filósofos tienen un poco su concepto del hombre. Entonces los ilustrados tienen el concepto de un humanismo ilustrado. La ilustración del hombre sería la que llevaría al hombre a su felicidad. Luego viene el materialismo de Marx, que nos dice que el hombre pues, es exclusivamente materia. El hombre es un mito que hemos inventado los capitalistas o que han inventado los capitalistas. Hegel se va al otro lado. Realmente para él el hombre es simplemente un ser que piensa, como Descartes un poco en el siglo XVII. Toda la persona consiste en pensar. Coste que no es lo mismo conoscere que cogitare. Conoscere es conocer. Conocer se supone que estamos conociendo algo en la realidad, mientras que el cogitare, que es el que la filosofía moderna se ha detenido en gran parte, pues es el error de pensar que lo único que podemos conocer es lo que pensamos. Lo que yo tengo en mi pensamiento, de eso puedo estar seguro, y de lo que no tengo en mi pensamiento, de eso puedo dudar. A propósito de esto, hay una anécdota muy simpática de la época en que Einstein se andaba peleando con Bohr un poquito, y hay un momento en que, hablando de este olvido de la realidad, de esta falta de realismo, Einstein le decía con gracia a Bohr: ¿a poco crees, Bohr? ¿A poco, creo que es Nicolás, a poco crees, Nicolás, que porque los hombres dejemos de ver o de pensar en la luna va a desaparecer? Lo curioso es que el tipo decía sí. Es decir, para él lo único que importaba era lo que se pensaba. Lo que está afuera, olvídate. Claro, eso es una estupidez tremenda, aunque venga de un premio Nobel. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues ¿qué ha pasado en estos tiempos del siglo pasado? Hemos tenido un humanismo marxista, que de humanismo no tiene absolutamente nada. Hemos tenido un humanismo positivista, que tiene muy poco de realmente filosofía del hombre sensata. Hemos tenido un humanismo de Nietzsche, el cual desaparece por completo, y el hombre también. Hemos tenido el humanismo idealista de Hegel, que también pues está acabado, porque dejan que simplemente el hombre piensa pues es una barbaridad. Y hemos tenido el humanismo existencialista, el humanismo personalista, el humanismo estructuralista o el humanismo que hablan de modernidad y de posmodernidad. ¿Qué pasó? Hubo una guerra mundial que dejó un montón de muertos. Y a continuación vino, a pesar de que se habían organizado las Naciones Unidas de alguna manera, vino la Segunda Guerra Mundial y después vino la Guerra Fría. Todo esto ha hecho que los pensadores intenten darse cuenta de que esas soluciones que hemos venido dando, no han servido, que lo que llamamos humanidad no es humanidad, que lo que llamamos humanismo era animalismo, y naturalmente que esto lleva a pensar. Hoy voy a tratar de explicar lo que yo pienso y lo que los pensadores generalmente cristianos pensamos de lo que es realmente un humanismo cristiano. Un humanismo nuevo que vamos a ver tiene una serie de datos que muchos desgraciadamente no aceptan, pero cuando no lo aceptamos no caemos en el humanismo, sino en la deshumanización del humanismo. No caemos en el protagonismo del hombre, sino en el destrozo del hombre. De ahí la importancia. Cuando yo empezaba a estudiar la carrera de Derecho, por los años 50, estaba, diríamos, en el ambiente la polémica que podríamos llamar acerca del humanismo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Había una enorme conciencia del desastre que habían provocado las ideologías, concretamente el comunismo, el marxismo, el totalitarismo, el nazismo, el fascismo. Habían provocado un auténtico problema humano. La gente estaba descontenta, los países estaban deshechos, montón de muertos. ¿Y quién tenía la culpa de todo esto? Bueno, pues la culpa la tenían los políticos. ¿Pero solo los políticos? No.
no solamente los políticos, porque los políticos tenían detrás unas ideologías que intentaban implantar y al tratar de implantar esas ideologías se provocaban auténticas catástrofes humanistas. Esa era la realidad. Pues bien, terminada la Segunda Guerra Mundial, se levantó en los medios intelectuales católicos, también ya los católicos, la polémica sobre el humanismo. ¿Cabe hablar de un humanismo cristiano, sí o no? Incluso paradójicamente, dentro de los cristianos se dio una división. Para unos, decir humanismo era negar el cristianismo, porque era poner como base de todo al hombre. Y para otros, el humanismo cristiano sería un humanismo cristocéntrico, sería un humanismo centrado en Cristo, pero que entonces desaparecería el hombre. Es decir, era una alternativa. O humanismo, el hombre es el protagonista de todo, el que mide todo, como Protágoras, el hombre que es el que afina, el que es, dice lo que es y lo que no es, la medida de todas las cosas, o un humanismo cristiano donde se reconoce la dependencia del hombre con Dios, no se le niega su riqueza y lo que supone esta dependencia, que no es una dependencia, diríamos, negativa, sino en todo caso muy positiva. Entonces, pues hubo una polémica y hubo autores cristianos que incluso decían que era mejor no hablar de humanismo. Afortunadamente, como sucede, porque pensaban, como acabo de comentar, ¿cabe o no cabe hablar de un humanismo cristiano? Para unos, humanismo sería lo contrario a cristianismo. Hablo, por supuesto, de un humanismo católico, porque el humanismo, por ejemplo, naturalista pelagiano, rusoniano, pues ha sido un petardo que ha estallado en las manos de sus mismos propugnadores, y el humanismo luterano, de naturaleza completamente corrompida por el pecado original, terminaba en un pesimismo que chocaba con el optimismo de la caridad, de la esperanza y de la fe cristiana y de la revelación, y chocaba con el mismo sentido común. Por eso, para muchos, era lícito hablar de un humanismo católico. Así lo afirmaría el Concilio Vaticano II y así lo afirmaría el Papa Pablo VI, y de ese es del que yo esta tarde, por llamarlo de alguna manera, quiero hablar, ¿no? Porque a pesar de que han pasado muchos años, el tema del humanismo está hoy a la orden del día. Ya el Papa Pío XII se preguntaba, bueno, pero ¿qué se entiende por humanismo? ¿A qué llamamos humanismo? ¿Qué es lo que dicen los humanistas? ¿Quiénes son los humanistas? Y naturalmente que había, pues realmente una bola de gentes que pensaban de una manera y otros muchos que pensaban de otra. Otros creían que la mayoría de los que estaban enrolados en la política tenían una visión un poquito deformada, por no decir muy deformada, y que no sabían realmente catalogar lo que era el hombre. Hablaban del hombre, pero no sabían lo que era el hombre. Hablaban de humanismo, pero no sabían lo que era el humanismo. Esto me recuerda unas palabras que están en la Ética de Aristóteles, en las que no deja muy bien, y por eso lo voy a citar, a los políticos, porque en gran parte de esta deshumanización que padecemos hoy la tienen en buena parte los políticos. Ahora explicaré un poquito por qué. La mayoría, dice Aristóteles, de los que están enrolados en la política reciben el nombre de políticos incorrectamente. O sea, Aristóteles, a veces lo confundo y digo Santo Tomás, no, Aristóteles no correctamente, incorrectamente, ya que ellos no son verdaderamente políticos, puesto que un hombre político es aquel que elige conscientemente las acciones y obras nobles a causa de sí mismo, mientras que la mayoría abrazan estas formas de vida por el dinero y por el lucro. Esto lo dice Aristóteles en la Ética Eudemo y la Ética Nicómaco. O sea, no es que lo diga de paso una vez, lo dice en sus éticas. Bueno, todo esto sucede porque efectivamente hay que entender qué es lo que queremos decir cuando hablamos de humanismo. Yo diría, hay muchas definiciones, vamos a usar algunas de ellas. La palabra humanismo viene un poco, refleja la humanidad, ¿no? Humanismo, humanidad, humano. Entonces, ¿qué es lo humano? Aquí es donde no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué es lo humano? Hay cientos de opiniones que vamos un poco a analizar para darnos cuenta qué es lo que queremos realmente decir cuando hablamos de ser humano. Una actitud cultural, por ejemplo, el humanismo es una actitud cultural que tiende al perfeccionamiento del hombre en cuanto a naturaleza o a lo más en cuanto hombre. Esto me parece muy bien, pero precisamente habría que precisar qué se entiende por naturaleza, porque naturaleza es todo lo que tiene una esencia, y como sabemos hay esencias
cuya entidad es los minerales, hay esencia cuya entidad es los vegetales, hay esencia cuya entidad son los animales y hay esencia cuya entidad son los animales y nosotros los humanos, que además somos y tenemos una dimensión espiritual. Entonces, no basta decir que humano es todo lo que perfecciona al hombre, si no sabemos lo que es el hombre, porque si no sabemos lo que es el hombre, puedo pensar que un materialismo exagerado, un consumismo desenfrenado va a perfeccionar al hombre y entonces nos damos cuenta que estamos realmente muy equivocados. Humanismo es una ideología o una forma de pensar, una filosofía, una antropología, que postula de una manera o de otra la primacía del hombre y su posición central para nosotros en el universo del ser. ¿Esto está de acuerdo, por ejemplo, con Santo Tomás? Santo Tomás nos dice que el hombre es lo más perfecto, la persona, concretamente, es lo más perfecto que existe en la creación. ¿Es verdad? No hay ningún otro ser en la creación que tenga inteligencia, que tenga voluntad y que tenga libertad como es el hombre. Eso está bien. Por otra parte, también está bien, por ejemplo, decir que sería humanista una postura que destaca la prioridad del hombre sobre los demás seres. Una prioridad del pensar del hombre sobre el ser. Aquí caeríamos entonces en la ideología idealista, que nos dice que por encima del ser está el pensar. Y realmente yo me pregunto, entonces, ¿pensar qué es? ¿Pensar es algo que no pertenece a un ser? ¿El pensamiento tiene una entidad absoluta? En Dios sí, porque no tiene composición de materia, pero en las demás cosas evidentemente no. ¿El hombre lo es todo? No, es casi todo. El sumum, ¿más allá del hombre no hay nada? Sí, más allá del hombre hay Dios. Por tanto, podemos hablar de una teoría que postula al hombre como fin y como valor supremo. El hombre aparece como señor de sí mismo, que no acepta dar a nadie cuenta de nada. Aquí ya nos estamos equivocando, porque entonces sería un hombre desconectado de su fuente humana, que es precisamente la creación divina. Entonces apareceríamos pues un poco como los paganos en la antigüedad, donde el hombre era todo y al mismo tiempo no era nada, porque no tenía dignidad, porque no tenía divinidad, porque no tenía libertad, porque no tenía lo que ustedes quieran. Esa es la actitud antropocéntrica de la vida. Es el hombre, medida y criterio de todas las cosas, como dijo Protágoras. Naturalmente que no podemos estar de acuerdo los cristianos con esto de ninguna manera. Y no podemos estar de acuerdo porque esto lleva a unas actitudes frente al hombre que dan un poquito de risa. Voy a citar ahora algunas cosas que están en la literatura, para que nos demos cuenta cómo un concepto deformado del hombre lleva a unas actitudes que son del hombre, porque las hemos inventado los hombres, las hemos escrito los hombres, las hemos predicado los hombres, las hemos dicho los hombres, pero son auténticas barbaridades. En esto habría que hablar mucho porque la verdad es que estamos tan metidos en una filosofía de promoción de todo lo, pero de dar al hombre todo lo que quiera, todo lo que le guste. Es lo que hacen los políticos de ahora. Al hombre dale todo lo que pida. Todo lo que pida, dáselo. Lo que tiene que pedir, Dios lo va a pedir. Entonces hemos caído en la dictadura de los gobiernos, de la partidocracia. Las mujeres piden aborto. El aborto, como acaban de decir, ¡qué burrada! Ya no es decir que la mujer tiene derecho al aborto. Han entrado a grito pelado, desnudas, en el Senado español, gritando el aborto sagrado, el aborto es sagrado. Ya no es ni divino, es sagrado, sagrado. Así estamos ahora. El gobierno calladito, calladito. Puedes decir todas las barbaridades. Eso sí, me pagas los impuestos, por supuesto. Eso sí. ¿Va a subir la gasolina? Eso sí, ahí sí. O sea, todo lo que es para adentro, venga. Que la gente diga lo que quiera para que no se queje y para que me sigan votando. Estamos en esas posturas irracionales donde, por no decir la verdad, estamos cayendo en extremos que a veces, claro, no puede uno ponerse en plan de decir, pues caray, pues Hitler, o Mahoma, o Mao, evidentemente que no, tampoco va la solución por ahí, pero entonces, ¿dónde está la solución? En un verdadero humanismo cristiano. Según esas opiniones, y vamos a dejar las tontas, y vamos a ir un poquito a las exactas, es la actitud del hombre que sabe que viene de Dios. No es la actitud antropocéntrica de la vida, es el hombre que no está midiendo todas las cosas como el de Protágoras. Es tampoco
la cosa más agradable, si nos ponemos en este, bella, grande y grata, es el hombre en cuanto hombre. Sí, muy bien, todo eso es verdad. Pero según estas opiniones, un humanismo cristocéntrico, cristiano, no sería tal. ¿Por qué? Porque desplazaría el centro de gravedad del hombre a Dios, a la religión. Y entonces piensan que, si admito la existencia de Dios, ya no puedo forjar a mí mismo. Es la postura un poco de Sartre. Entonces caemos en esos errores tremendos. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de todo esto? El resultado de todo esto es el fracaso del hombre sin Dios. Luzcatólica.com. Es la frase que he repetido muchas veces: humanidad sin divinidad, bestialidad. Es una sociedad que se deshumaniza en la medida en que se descristianiza. El hombre en montón, lo decía Pío Baroja, el famoso escritor guipuzcoano, es mal bicho en todas partes. Y vamos a repasar un poquito frases de filósofos de todos los colores. Heidegger: el hombre es el centinela de la nada. En el principio está la nada y la nada está también en el fin. Y este es su destino, salir de la nada y volver a la nada. Heidegger afortunadamente se arrepintió. Esto al final de su vida no lo habría dicho. Como sabemos, nació católico. El problema está en que quiso hacer una filosofía, él lo ha dicho antes de morir, que se arrepentía de dos cosas, fundamentalmente. Una, de haber intentado fabricar, construir una filosofía sin relación con Dios, sin relación con la Iglesia, sin relación con la religión. De el hombre viene de la nada y va a la nada. No, el hombre viene de Dios y va a Dios. El hombre está en el principio, está Dios, y al final está también Dios. La evolución del universo no es una evolución sin sentido. Tiene un sentido manejado por la omnipotencia divina, aunque esto le reproche y le repatee a ciertos físicos como Hawking, Dawkins y compañía. Es la realidad, es la realidad. ¿Qué nos dice Sartre? El hombre es una pasión inútil. Es absurdo que hayamos nacido y es absurdo que muramos. Una estupidez maravillosa, si es que hay estupideces maravillosas. ¿Qué dice Nietzsche? Un accidente en un mundo de accidentes. Ya sabemos que Nietzsche decía que no hay hechos morales, sino simplemente calificación moral de esos hechos. Por lo tanto, nada es bueno ni es malo. El cristianismo era un fracaso, como lo habíamos comentado en una otra ocasión. ¿Qué decía Mauriac? Este es un escritor católico. A veces se ponía un poco pesimista y decía: la humanidad es una vía muerta que no conduce a nada. Chestov, un comunista: los hombres somos piedras dotadas de conciencia. Feuerbach: el hombre es lo que como. O una frase más fuerte todavía: homo hominis deus. El hombre es el Dios del hombre. El Dios para el hombre. Claro, estas barbaridades. Spangler: el hombre bestia de presa. Camilo José Cela, el premio Nobel español: el hombre es bestia, y era católico, claro, dice cosas también bonitas, pero decía: el hombre es bestia de condición monótona, que jamás se cansa de repetirse. Podemos encontrar cosas peores todavía. Bernard: dos cosas me admiran: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres. El mismo Kant no tiene un concepto muy agradable del hombre. Dice en una de sus obras: el hombre está hecho de una madera tan frágil, tan torcida, que nada enteramente derecho se puede sacar de ella. Es una madera tan podrida que con esa madera no podemos hacer prácticamente nada. Y podríamos seguir así, porque realmente hay opiniones divertidísimas. Por ejemplo, Beckke, que decía: el diluvio fue un fracaso. ¿Por qué? Porque quedó el hombre. Baroja, al que ya he citado: el hombre 1 centímetro por encima del mono, cuando no 1 centímetro por debajo del cerdo. Claro, cuando estos hombres, que además han recibido el bautismo, muchos de ellos, que han estudiado, conocido una civilización cristiana, pero ¿qué han cogido de la civilización cristiana? No han cogido nada. Otro señor que nos dice, un Gilbert: el hombre es el único error de la naturaleza. ¿El único error de la naturaleza? Otro, Isidoro, no San Isidoro, por supuesto. ¿Cómo se podría asegurar la vida en la Tierra? Eliminando al hombre. Eso lo dicen algunos ecologistas ahora. El hombre es el enemigo de la Tierra, por lo tanto, nada de los derechos del hombre, derechos de la Tierra.
Antiguamente pensaban de otra manera. Me llama mucho una frase de Cicerón: Homo quidam mortalis Deus. El hombre es ciertamente un Dios mortal. Por lo menos tiene un concepto del hombre divino. El hombre es un Dios mortal. Los cristianos decimos que el hombre es una cierta imagen de Dios. O como ha dicho Julián Marías, la persona es imagen finita de la Trinidad infinita. Por lo tanto, tenemos que hablar de un humanismo cristiano, de un humanismo centrado en la revelación, que es del que yo quiero hablar en este momento, porque me parece que aquí está uno de los problemas cuando queremos reformar la educación, queremos reformar el país, queremos reformar las cosas negativas, los secuestros, cuando nos damos cuenta de que el mal crece por todas partes, la famosa frase de Arendt, la famosa judía, de cuando hablaba de la levedad del mal, se va filtrando como una enfermedad, pues es precisamente porque hemos olvidado el humanismo cristiano. Hemos olvidado que un humanismo cristiano responde plenamente a las necesidades del hombre actual. Debe ser un humanismo teocéntrico, centrado en la existencia de Dios, Padre misericordioso, rico en misericordia, de un Dios cuya misericordia sale al encuentro del hombre, por tanto, un humanismo teocéntrico. Pero no solamente eso, un humanismo cristocéntrico, centrado en Cristo. El Concilio Vaticano II ha dejado claramente que no se puede tener una imagen clara del hombre si no tenemos la imagen de Cristo. Porque Cristo es la imagen que el hombre tiene que seguir, no Confucio, no Mahoma, no Buda, no, Cristo, el Hijo de Dios encarnado. Pues esto, y por ahí es por donde vamos. Es muy bueno que comentemos una frase de Ortega que me viene a la cabeza en estos momentos y la tengo aquí presente. Ortega, el famoso filósofo español, decía hace ya muchos años, a mediados del siglo pasado, Europa se ha quedado sin moral. Ya lo decía, Europa se ha quedado sin moral. Y hablando a los jóvenes, nos decía, no creáis una palabra cuando oigáis a los jóvenes hablar de nueva moral. No se hace sino cometer una inmoralidad más y buscar el medio más cómodo para meter contrabando. Esto es una realidad. La mente, si no está pura, si no está limpia, los limpios de corazón verán a Dios. Pues no se puede ver a Dios. Es divertido que alguno dice que los verdaderos ateos están locamente enamorados de Dios. Sí, puede que sea verdad, pero también es verdad que se pueden decir muchísimas barbaridades, como por ejemplo la que decía Sabater, que en un determinado momento quería acabar con la Iglesia, y lo dijo claramente en el 2002. Tengo aquí una frase que la recogí por Bárbara, cuando decía que había que ilegalizar, en el 2002, hace no tantos años, pretendía ilegalizar a la Iglesia, a la que calificaba de antidemocrática, y eso tendría que pensar, yo soy muy demócrata, pido la exclusión de la Iglesia, hombre, por favor, estudia un poquito la historia, y calificaba a la Iglesia tan peligrosa como el imán de Damasco. Vaya estupidez, Sabater, estupidez tremenda. Bueno, pues esto pasa precisamente cuando realmente no se atiende a lo que venía comentando. Un cristianismo teocéntrico, o sea, un humanismo cristocéntrico, teocéntrico, neumatológico. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El humanismo cristiano es un humanismo que parte de un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Por tanto, centrado en Dios Padre, centrado en Dios Hijo y también centrado en Dios Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo?
el amor en persona, Dominus et vivificantem. Decía un famoso poeta y escritor, el gran problema de hoy es que hay que volver a poner el espíritu en su sitio. Hay que volver a poner el espíritu en su sitio, porque si no, las cosas no las vamos a poder resolver. No las vamos a poder resolver. Si seguimos un poquito negando las cosas fundamentales, volveremos otra vez a la deshumanización de siglos pasados, no tan lejanos. Por tanto, un humanismo que tiene que ser neumatológico y un humanismo, hay que decirlo, eclesiológico, es decir, la verdad, la fe, nos viene de la gran familia que es la Iglesia, cuya cabeza es Jesucristo. Y no nos dé miedo decir que la Iglesia es la esposa de Cristo. Todos nosotros, de alguna manera, somos esposos de Cristo. Esto es muy importante decirlo en ese terreno. Entonces, ahí no es ahora, me voy a detener en esto, que es algo que vale la pena estudiarlo más a fondo, pero recordemos que todos los hombres, para la Iglesia no se le escapa ninguno. Por eso, además de ser humanismo teocéntrico, cristocéntrico, neumatológico, eclesiológico, etc., también es antropológico. Es decir, se llega a tener un concepto del hombre enriquecido por todas estas características que estoy comentando. Por eso, el humanismo cristiano es un humanismo universal en el tiempo y en el espacio, sin limitación ni en uno ni en otro, para todos los hombres de cualquiera de los continentes y de cualquiera de las clases sociales, si queremos hablar de clases sociales, para todo hombre y para cada hombre. Esto quiere decir que es un humanismo que no mata a los niños en el vientre de su madre, es un humanismo donde el aborto está estrictamente prohibido. Es un crimen que es lo que es un asesinato, es un ataque injusto a una persona. Y lo mismo la droga. No se puede drogar a la juventud para hacerla idiota, como quieren ahora algunos. Y tampoco, por supuesto, el humanismo cristiano es defensor de la mujer y de su dignidad. Recuerden la Mulieris Dignitatem del Papa. Defensor de los derechos de la familia. Precisamente va a haber un congreso pronto sobre, de nuevo, los derechos, la carta, porque celebramos los no sé cuántos años, de la Carta Familiaris Consortio. Bueno, los derechos, la Iglesia siempre ha defendido los derechos de los padres, de las madres, de los hijos, de la familia. Defensor de la no discriminación, nada de racismo. Defensor de la paz y de la solidaridad. Defensor de la libertad religiosa y de la libertad. Defensor de la verdadera civilización, de la cultura, pero verdaderamente cultura, que es la que cultiva al hombre, la que lo enriquece. Defensor de los pobres, defensor de los marginados, de los que tienen sida, enfermos, ancianos, minusválidos. No simplemente los tiramos a la papelera porque ya no son útiles. Eso es un utilitarismo marxista o maoísta todavía más, que no va a ninguna parte. Por eso, con la fuerza de la cruz y la verdad del Evangelio, hemos de lanzarnos a una auténtica reestructuración del hombre. Y de eso es un poco de lo que se trata. Pero para eso, como decía, tenemos que tener una idea muy clara, una idea muy clara. Por eso, para un cristiano, la palabra humanismo es verdad que es reciente relativamente en los documentos sociales del magisterio de la Iglesia, pero es verdad también que su contenido es muy antiguo. Pío XII ya advirtió que humanismo y cristianismo no son conceptos ni realidades antagónicas, que había entre ellos una consonancia recíproca y una mutua ayuda, lo dijo en el Sumo Pontificatus en 1939, casi recién apareció como Papa. Y la Populorum Progressio nos recuerda que el humanismo cristiano supone una visión global del hombre y de la humanidad, que propone el desarrollo integral de todo hombre y de todos los hombres. Es un humanismo cristiano abierto a Dios. El humanismo exclusivo es un humanismo exclusivo de Dios, o sea que aparta a Dios, que no quiere saber nada de Dios. Eso no es un humanismo, eso es destrozar, porque allí donde no está Dios desaparece el hombre. La muerte de Dios, ya lo había dicho Nietzsche y lo había dicho Hegel, la muerte de Dios es la muerte del hombre. Es una cosa que está clarísima. Nos damos cuenta de una de las tonterías que dicen todos estos señores, que por visto de Dios tienen un concepto muy equivocado. Por tanto, es un humanismo abierto a Dios. Hace años todos conocimos o leímos, o nos llegó por lo menos noticias, de un libro famoso de un jesuita, Henri de Lubac, un teólogo muy bueno del siglo pasado,
que se llamaba el drama del humanismo ateo. Y ahí calificaba de dramática la situación del hombre sin Dios, y daba los motivos, y lo exponía, y lo estamos viendo. El humanismo cristiano queda abierto a la sabiduría y a la contemplación del ser, de la verdad, de la bondad, de la belleza, de la unidad. No hay más que un humanismo verdadero si éste se abre a la absoluto, a Dios. Es un humanismo abierto a una pluralidad de expresiones culturales y formas particulares de civilización. No nos impone una, eso nos lo ha dejado Dios a el trabajo personal de cada uno de nosotros. Por el contrario, el humanismo ateo, sin Dios, cerrado, mutila al hombre y termina siendo la tumba de la libertad del hombre. Lean la biografía de Stalin, lean la biografía de Mao, lean la biografía de Hitler y vean las tonterías de un Kant, las tonterías de un Marx, las tonterías de un Sartre, que los pobrecitos, ¿cómo voy a admitir la existencia de Dios? Entonces yo no me puedo realizar. Yo me quiero realizar libremente, yo no quiero depender de nadie. No seas bruto, dependes del aire, de tus padres, del ambiente en el que vives, de la comida, del oxígeno, de 50.000 cosas. ¿Cómo que no dependes de nada? ¿Te haces Dios? ¿Eres tan pobre mentalmente de pensar que no necesitas a Dios? ¿En qué mundo andas? Somos testigos, decía la Gaudium et Spes, de que están haciendo un nuevo humanismo, en el que el hombre queda definido principalmente por su responsabilidad hacia sus hermanos y ante la historia. Se puede pensar con razón que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. Esto es lo que dice el cristianismo, esto es lo que dice la Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II. Somos testigos, todos nosotros, abrimos los ojos y vemos el testimonio de que hay mucha gente que quiere una verdadera humanidad, una nueva humanidad, que no están desesperados, que no están desesperados y descontentos porque ven que los políticos van por caminos radicalmente equivocados. Eso es lo que no se puede tolerar. Entonces necesitamos un humanismo que valga la pena, un humanismo que no rompa el ligamen que los hombres tenemos, esa dependencia entitativa, por vía de causalidad eficiente, que tenemos todos los efectuados en el origen primario y último, que es Dios. Como el humanismo, decía San Agustín ya, el humanismo se pierde a sí mismo por el ateísmo. Cum ergo vivit homo secundum hominem, non secundum Deum similis est diabolo. Una frase muy dura de San Agustín. En la medida en que el hombre rechaza a Dios y vive solo como hombre, es semejante al diablo. También San Juan de la Cruz nos lo recordaba. Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el universo. Pascal, todos los cuerpos juntos no hacen un acto de inteligencia, ni todos los actos de inteligencia un acto de caridad. Pero no hace falta irse a los cristianos, los escritores que no se han cerrado, aunque no hayan conocido el cristianismo. Séneca, pues dice una cosa que es muy cierta: homo sacra res hominus. El hombre es cosa sagrada para el hombre. O lo que había comentado ya de Cicerón: homo deus mortalis es. El hombre es un Dios mortal. Por lo menos tiene un concepto bastante elevadito de lo que es Dios, ¿no? Por eso, pensar que se puede llegar a ser hombre, en el sentido completo de la palabra, sin la ayuda de Dios, es acabar en el más estruendoso de los fracasos, en un desastre. Por eso, el cristianismo, en contra de lo que piensan muchos tontos hoy y muchos tontos de ayer, el cristianismo está basado en la carne. Dios ha querido expresarse en carne. El cristianismo es carnal. Un hombre no carnal, si existiera, no sería hombre. Jesucristo no sería Dios, hombre, si hubiera tomado una naturaleza carnal, de hombre. Por eso, decían los antiguos, y lo decía Tertuliano, la carne es el eje de nuestra salvación. Los caminos de Dios acaban en carne. Nuestros caminos tienen que acabar en Dios. Hay unas palabras muy bonitas que las voy a citar textualmente de Octavio Paz, donde se refleja un poquito, por una parte,
esa especie de darse cuenta de que quiere ir para arriba, de que quiere humanizarse y no sabe cómo, no está seguro de que el camino sea realmente el de Cristo, no sé si lo pensaba, pero por lo menos dice lo siguiente: me pides que abandone las disputas terrestres y mire hacia arriba. Otro engaño, otra trampa. En lo relativo hay huellas, reflejos de lo absoluto. En el tiempo cada minuto es semilla de eternidad. Y si no fuese así, no importa. Cada acto relativo apunta hacia lo trascendente, un significado que lo trasciende. Vivimos en el tiempo, estamos en el tiempo, y nuestras sombras son tiempo, pasan y pasamos. Pero podemos ver, a veces en el cielo nublado, una claridad. Quizá no hay nada detrás, y lo que ella nos muestra es su propia transferencia. Nosotros sabemos que sí hay algo detrás. Más allá de las nubes, es una forma de hablar, por supuesto, no es cuestión de longitud, no es cuestión de distancia, no es cuestión horizontal, es cuestión vertical, y no es cuestión de vertical de altura, sino de vertical, si me lo permitís, metafísica, entitativa. Dios no se puede comparar con nada de lo que hay en el mundo, porque fuera de Cristo, en ese terreno, nada es divino. Dios trasciende absolutamente los tiempos, los lugares, todo lo que podamos pensar y decir los hombres, lo trasciende infinitamente bien. Nuestro lenguaje con Dios tiene que ser analógico, como sabemos muy bien. Por eso es muy importante no perder esto de vista. Ortega señalaba el peligro que estamos teniendo ahora. Este es el mayor peligro que hoy amenaza a la civilización: la estatalización, el Estado que se convierte en Dios, el Estado que nos hace tontos, el gobierno que nos hace estúpidos, que piensa que no pensamos, el Estado que nos llena de droga, que nos llena de sexo, que nos llega de, llámalo como te pegue la gana, de estupidez, porque en el fondo detrás de todo esto es estupidez. ¿Y qué pasa? Vea el número de suicidios, cómo aumentan, el número de hombres fracasados que se desesperan, ve un poco cómo todo el mundo se preocupa de la felicidad y no sabe dónde estarla. La felicidad, el camino de la felicidad, lo sabemos desde hace millones de años, por lo menos miles de años. Pero lo mandamos a volar porque pensamos que la felicidad está en el poder, está en el tener, está en el sexo, está en la droga, está... No seamos idiotas, no seamos imbéciles. El humanismo sin Dios es un fracaso. La muerte de Dios es la muerte del hombre. Este es el mayor peligro que hoy amenaza a la civilización. La estatalización de la vida, el intervencionismo del Estado que se mete en todo, a estropearlo todo, a enredarlo todo, en vez de dedicarse, pues no, a gobernar hombres, no, prefieren, como decía más, administrar cosas. Las cosas somos tú y yo, no somos cosas para administrar. Esto tenemos que tenerlo muy claro. El mayor peligro de los tiempos futuros o presentes es el burocraticismo. Pregunta cuántos burócratas trabajan realmente en el gobierno y verás la realidad. De aquí en Estados Unidos y en España, en todas partes. No solamente en México. Es eso. El primito, la primita, el hijito, el consorte, el suegro, la nuera, ahí todos tienen una chambita. Todos compran porque son asesores de qué, si no tienen ni siquiera la primaria, ni la secundaria, nada. Es la realidad. Es la realidad. El peligro de hoy es la burocratización, es la politización, como he comentado muchas veces, con frases muy duras, pero muy reales, la criminalización de la política, la politización de la política y la criminalización de la judicatura. Ahora resulta que no podemos acusar a nadie, pues porque como los jueces están del otro lado, y los de arriba también, ellos están perfectamente... Mira, el pobre de pobre no tiene nada, más bien el rico de Berlusconi. Fíjate tú cómo se defiende como ha sido presidente, no lo puedes atacar de cualquier manera. Puedes robar, no robes un peso porque te vas a la cárcel. No vendas un poquito de droga, vende millones de drogas. Entonces verás qué bien te va. Así estamos, en un mundo de mentiras, porque nos hemos olvidado de lo que es el hombre. ¿Cabe o no cabe un humanismo cristiano? El humanismo no cristiano está fracasado. Que algunos no lo quieran entender, lo están manifestando con su propia vida. Su vida es un fracaso.
Muchos pretenden hoy un Cristo sin Dios, otros un hombre sin Cristo, pero un humanismo verdadero sin Cristo no existe. Suplicamos, estas son palabras del Papa Pablo VI, a los hombres de nuestro tiempo que os ahorréis la experiencia fatal de un humanismo sin Dios, de un humanismo sin Cristo. Es la antropología cristiana la que alcanza cimas insospechadas. Ninguna antropología iguala a la de la Iglesia cuando se trata de analizar la persona humana. Cada hombre tiene el deber, tú y yo tenemos el deber claro de saber lo que es una persona humana. Ya os he comentado, algún día a lo mejor hablaremos un poquito de esto, que ahora hay una teoría que suelen llamar personismo, que distingue la persona del individuo humano. El individuo humano es la res extensa, es el soma, el cuerpo, y la persona es el espíritu, el que puede pensar, el que tiene conciencia, el que puede contratar, el que tiene la edad suficiente, el que tiene todos los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hemos agarrado la línea de Descartes, hombre por un lado compuesto de dos sustancias que no tienen nada que ver la una con la otra, por una parte la materia, la res extensa, la extensión es la esencia de la materia, y por otra el pensamiento, que es la esencia del espíritu. Y al final, ¿qué tenemos? Hombre y persona. ¿Y tú qué eres? Ah, si eres niño no eres persona, te puedo matar. Si tengo 4 años, no soy persona, entonces puedo cambiar de sexo, puedo hacer lo que me dé la gana. Claro, estas estupideces no pasarían si no hubiera habido estúpidos que habían soltado estas ideas al público, y la gente va y se las cree, la gente va y se las cree. Cada hombre tiene el deber de tener claro el concepto de persona humana. El aspecto más sublime de la dignidad humana es su vocación a la comunión con Dios. Creyentes y no creyentes estamos de acuerdo prácticamente en que todo cuanto existe sobre la tierra debe referirse al hombre, como a su centro y vértice. Esto lo dice el Concilio Vaticano II. También para el cristiano el hombre es superior al universo entero. La última perfección de lo creado, que decía Sor Juana Inés de la Cruz. No sé si conocía a Santo Tomás, pero esto lo había dicho Santo Tomás. Por tanto, es muy importante el que nos demos cuenta de a dónde vamos y también de dónde estamos, porque la realidad nos habla de que o nos damos prisa en intervenir en la sociedad, en salir a la calle, en decir las cosas como son, en acallar a tanta bruja por ahí que ya no le importa salir desnuda en cualquier sitio. Vean ustedes, no hace falta irse a la pornografía del internet, no. Cualquier periodiquito normalito, el ABC en España, y cualquier cosa, ya te saca la Lady Gaga totalmente desnuda, la fulanita totalmente no sé qué, al menganito también, los pechos pintados, los glúteos también, en fin, estamos volviendo al Pithecanthropus, al Sinanthropus. Después de que hemos tardado 2000 años, 4000 años para ser civilizados, estamos volviendo otra vez a los antropoides, y algunos lo celebran. Pues realmente no lo podemos celebrar porque esto es una verdadera barbaridad. Estamos en la manipulación que podríamos llamar, en la dictadura mejor, del instante y del instinto. Hemos perdido la conciencia de lo que es eterno, nos hemos quedado en lo temporal, hemos perdido el concepto de lo que es pensar, de lo que es deliberar, de lo que es prudencial, y nos hemos quedado en la dictadura del placer, del sexo, del instante al instinto y del instinto al instante. Estamos haciendo realmente, si nos estuvieran tomando, o se pudiera tomar una película de cómo está funcionando el mundo moderno, bueno, sería realmente para morirse de la risa. Es decir, una cantidad de estupideces, una cantidad de barbaridades. Parece que salimos a la calle a ver quién se grita más, a ver el que dice la última tontería, la última memez, la última payasada, porque no se habla de otra manera, y hablo de los que quieren legalizar la droga. Y hablo de los que quieren dar una ley de la convivencia. La ley de la convivencia, pues ya tenemos el derecho civil, ya tenemos el derecho de familia. Es que yo quiero convivir con Pepe, ¿quién te lo prohíbe? Es que, un momento, no eres familia. 2 personas que se unen no son familia. 2 personas, si no se unen para establemente fecundar hijos,
y tener una familia no son familia. Si tú lo que... Pues no necesitas nada. ¿Y por qué solo con Pepe? Con Julio también, hombre. ¿Por qué 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? Vamos a homosexualizarlos todos. En un convento no se habla de familia, se habla de familia analógicamente. La familia de los agustinos, la familia de los muy jesuitas, la familia de los carmelitas, muy bien. Pero ya sabemos por qué es. Pero no es la familia conyugal, no es la familia querida por Dios. Entonces, este tipo de cosas es que estamos perdiendo la cabeza, es que la hemos perdido ya. ¿Qué comes? ¿Qué bebes? ¿Qué lees? ¿Qué piensas? ¿O ya no piensas? ¿Te dejas llevar por el cúmulo de estupideces que tenemos alrededor? Pues aquí tienes la solución. El humanismo cristiano exige un hombre, una mujer, profundamente humanos, conscientes de sus deberes, competentes, honestos, con sentido moral, con sentido social, vacunados contra el egoísmo, contra el materialismo, contra el permisivismo, contra la lujuria, que prefieren más la riqueza del amor que el amor a la riqueza. El amor al hombre concreto que a la humanidad abstracta. Y eso es lo que Dios nos pide, lo que leemos en la Sagrada Escritura y lo que nos enseña un buen humanismo cristiano. Para terminar, valdría la pena un poco recapitular todo lo que hemos dicho, ¿no? Nos hemos centrado en el humanismo. Humanismo como sistema de pensamiento, no me gusta decir ideológico, por la carga que lleva negativa, sistema de pensamiento que tiene un concepto del hombre que nace de la revelación y que nace de la experiencia, que nace de la gracia y que nace de la inteligencia, que nace del instinto y que nace de la voluntad, que no deja fuera nada de lo que es humano, lo abarca todo, lo amalgama todo, lo une todo. Y entonces surge el hombre como criatura de Dios, a su imagen y semejanza, que encuentra en su naturaleza los límites de su ser, de un ser que él no se ha dado, de un ser que él ha recibido, de un ser que incluso, recordemos, nadie puede transmitir. El ser es peculiar de cada uno. Se puede transmitir la naturaleza, por generación, por ejemplo, pero ese yo que soy yo, soy exclusivamente yo, es mío, es un don. Y ese don lo puedo comunicar, lo puedo regalar, pero no lo puedo transmitir. ¿Por qué? Porque querer ser otro es querer dejar de ser. Yo puedo querer mucho a mi hermano, pero no puedo ser ni cambiarme con mi hermano. Yo puedo querer mucho a mi madre, pero no puedo cambiarme con mi madre. Cada uno de nosotros es un ser exclusivo. Es un don, es un regalo. Y por eso el humanismo cristiano se basa en la libertad del don, en la libertad de lo que ha llamado el Papa la gratuidad. No es un cambio, no es un contrato, te doy para que me des, hago para que hagas, no. El cristiano, el humanismo cristiano, ha sido querido por Dios, con una riqueza característica, y quiere que lo transmitamos, esa belleza que es algo más que la misma persona, que es un don que trae la persona, es lo que sí yo puedo comunicar a los demás. Yo puedo comunicar a los demás mi cariño, puedo comunicar a los demás mi preocupación por ellos, puedo comunicar a los demás mi deseo de ayuda, puedo comunicar a los demás mi amor, puedo comunicar, y debo comunicar mi amor. Y con mi amor va mi ser, pero un ser que por otra parte es irrepetible. Dios no se ha repetido con ninguno de nosotros. Por eso, querer ser otro sería querer dejar de ser. Por eso, es que yo no soy, quiero ser mujer, es que yo quiero ser gato, quiero ser perro. No puedes ser lo que no eres. Querer ser otro es querer dejar de ser. Por eso vale la pena que pensemos estas cosas para que no cometamos estas equivocaciones terribles, tremendas, que se está cometiendo por el hombre moderno, que creen absurdamente que basta querer para ser. Es que yo quiero ser,
Sí, tú no puedes correr. Es que quiero correr, quiero volar como las águilas. No, no tienes águilas. Es que quiero nadar como los tiburones. No eres un tiburón. Eres un hombre. Y tienes una naturaleza humana que te es dada, que te es regalada, que te es donada. Y ahí sí, con esa naturaleza humana, tienes que conocerla para con tu libertad que Dios te ha dado, que es un don también, la libertad que viene con el hombre, con el pensamiento, que viene con la voluntad, que viene con la afectividad, que viene con todo lo demás. Ahí sí, entonces tienes que ver tu naturaleza, ¿qué puedo hacer con ella? Humanizarla. Y humanizarla será divinizarla. Esto es lo que en definitiva supone el humanismo cristiano. Ni el humanismo griego, ni el humanismo romano, ni el humanismo germánico, ni el humanismo marxista, ni el hegeliano, ni el nietzscheano, ni el freudiano, ni el existencialista, ni el estructuralista son auténticos humanismos. Recordemos que la posmodernidad ha acabado diciendo dos cosas trágicas. No existe la verdad y no existe el hombre. Hemos acabado con el hombre y hemos acabado con su verdad. A eso hoy lo llaman humanismo. Yo lo llamo el dramatismo de un monatismo, el drama de un humanismo sin Dios.